Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y antes de empezar con el tema de hoy, quería recordaros que entrando en la página vendedor.pro y dejando un comentario, una consulta, una sugerencia o una duda en el formulario de contacto que aparece en esa página, entraréis en el sorteo de 6 meses gratuitos de FacilThings que vamos a realizar la semana que viene entre todas las personas que hayan dejado una reseña en iTunes o bien hayan dejado un comentario en el formulario de contacto. También, si entráis en esa página y pulsáis un icono con una manzanita, con el logotipo de Apple que hay, directamente os reenviará a la página de, si tenéis un iPhone o tenéis un sistema operativo como OS X, como Mac, o bien el Windows, pero tenéis iTunes instalado, pulsando ese icono de la manzanita, directamente os llevará a la página de iTunes de este podcast, donde podréis dejar una reseña, incluso si tenéis un iPhone o un iPad, podéis suscribiros directamente desde ahí al podcast para recibir diariamente las actualizaciones sin necesidad de tener que ir a buscarlas. Como digo, hoy vamos a hablar de un tema básico en la venta que además es útil para cualquier tipo de vendedor, da igual que trabajéis en una tienda, que vendáis a través del teléfono, que hagáis venta consultiva o incluso que estéis simplemente buscando trabajo o estéis ofreciéndoos como trabajador para cualquier empresa. Hay una serie de normas o una serie de elementos que, siguiéndolos a rajatabla, conseguiréis que los resultados mejoren, tanto en las ventas, como digo, como en vuestra empleabilidad. El primero es recordar los nombres de la gente. Yo reconozco que soy muy malo para recordar los nombres, por eso he tomado la rutina de, cuando hablo con alguien, directamente apuntar su nombre. Incluso si me reúno con más de uno, apunto los nombres de todos ellos y la relación que me une con ellos y que les une entre ellos mismos. Es más, yo he llegado al punto de, para no olvidarme, tomar referencias geográficas, por así decirlo. Pero, por ejemplo, cuando entro a una oficina y tengo que hablar con distintas personas, pues a lo mejor luego en las notas lo que hago es apuntarme, pues María Jesús es la chica de recepción con gafas que se sienta nada más entrar a la derecha. Ernesto es el contable que está siempre en el despacho del fondo, que tiene un cuadro de un caballo. Se trata de aprovechar lo más posible el tema de recordar todas estas cosas que a mí particularmente, como digo, me cuestan bastante, pero me esfuerzo de alguna forma a recordarlas. A mí me hacen particularmente envidia, pues no sé si alguno de vosotros ve una serie de James Spader que se llama The Blacklist, en la que él es un fugitivo del FBI, y una de las cosas que comenta en uno de los episodios es que precisamente el que tenga un sistema cuidado de relaciones y que sea capaz de conocer mucha gente y de entablar relaciones tanto lícitas como ilícitas con mucha gente, es precisamente porque recuerda el nombre de todos ellos y de todas las personas que hay a su alrededor. Y esto es así, es decir, cuanta más gente conozcamos en una empresa, cuanto más gente conozcamos cuando vamos a visitar a un cliente, o simplemente el mero hecho de recordar el nombre y de vez en cuando usarlo cuando estamos hablando con él. Por ejemplo, si sois vendedores de telemarketing y estáis realizando una llamada, pues el apuntarte el nombre y cada 3 o 4 frases repetirle su propio nombre hace que haya un vínculo mayor con el cliente. Y tenemos que aprovechar al máximo posible nuestro vínculo con el cliente. Otro consejo para los que hacéis telemarketing, pero también para todos aquellos que tenéis que utilizar tarde o temprano el teléfono para hablar con el cliente, es respetar al máximo su tiempo. Es muy importante que por muy importante que sea lo que tengáis que decirle, hay que entender que es vuestro cliente el que tiene
el poder de decidir si le está interesando o no y si en ese momento podría estar utilizando su tiempo en algo más provechoso. Así pues, siempre que os sea posible, acortad vuestro mensaje. Lo que podáis decir en 2 palabras, no lo digáis en 10. Y lo que podáis decir en 2 frases, no utilicéis 10 en decirlo. Esto va sobre todo muy relacionado y como digo, como dije en su día, voy a hablar más del tema de telemarketing y de los vendedores que lo hacen a través de call centers, pero en concreto cuando alguien está al teléfono es muy fácil que pierda el hilo. Así pues, es muy importante que hagamos frases cortas, que además intentemos reducir al máximo el tiempo de conversación con el cliente y, por supuesto, que durante la mayor parte del tiempo que esté hablando él, porque de esa forma, mientras está hablando, primera, está utilizando su tiempo en su propia conveniencia, porque él puede callarse cuando quiera, es decir, si conseguimos que siga hablando, es porque elige seguir hablando. ¿De acuerdo? Entonces no nos podrá echar en cara, pues precisamente eso, que va tarde o que no tiene tiempo para atendernos. Así pues, este mensaje también, o este apunte, muy importante. Intentad reducir al máximo el tiempo con el cliente y, por supuesto, que sea siempre el tiempo que el cliente decida. Yo hay un consejo que doy a la gente que se dedica al telemarketing, pero también a los vendedores que hacen consultoría, y es que tienes que ganarte el derecho a decir la siguiente frase. Tienes que ganarte el derecho a que el cliente te escuche 1 minuto más. Muchas veces lo que les repito es, aunque no puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Porque funcionalmente no podrías hacerlo, sería importantísimo que en tu cabeza, cada vez que acabas una frase, pensaras que la siguiente frase que debería responder el cliente es: ¿te ha gustado esto que te he dicho? ¿Te interesaría escuchar más? Si el cliente no respondería sí a esa frase, al ¿te gustaría seguir escuchando o te gustaría escuchar más?, entonces es que no lo estáis haciendo bien. La semana que viene, que hablaré además muy concretamente del tema de cómo atraer la atención y cómo ganarnos el derecho a seguir hablando en conversaciones en las que es difícil controlar la comunicación, como por ejemplo es a través del teléfono. Como digo, la semana que viene os explicaré un poco más cómo funciona este mecanismo de seguir ganándonos el derecho a hablar o conseguir que el cliente siga teniendo interés en escucharnos. Otra cosa importante que tenéis que hacer es intentar ser consistente en vuestros mensajes. Es decir, intentar no andar por las ramas. Intentad no decir una cosa y luego decir la contraria. Es decir, todo lo que sea ofrecer un poco de margen de duda al cliente va en nuestra contra a la hora de vender. Como hemos dicho también, para tener que hablar poco, para no equivocarnos o para no ahorcarnos con nuestra propia lengua, como dije en su día, es importante también que hagamos muchas preguntas y esperemos a que la pregunta se termine de contestar. Conozco muchos vendedores, es más, es bastante habitual en los vendedores primerizos que hacen una pregunta, la típica pregunta de sondeo, pues ¿crees que esto podría servirte? Y cuando el cliente está respondiéndoles, como no es lo que están esperando oír, en vez de esperarse hasta el final, intentan rebatir cada objeción conforme sale. No, tenéis que dejar que vuestro cliente hable hasta el final, porque nunca sabes cuál va a ser la última frase que diga, y a lo mejor te está hablando de que tu producto no le interesaría porque es muy caro y además todo eso lo tiene solucionado, pero casualmente le han hablado muy bien de tu producto. Pero claro, si nosotros, antes de que llegue al casualmente, le hemos interrumpido y nos hemos puesto a objetarle, el cliente empieza a perder confianza en nosotros, empieza a no tener ganas de comprarnos. Esto, que es fácilmente, se trata simplemente de una técnica de empatía básica, debe de fomentarse lo más posible. Es más, todas las técnicas de empatía que seáis capaces de utilizar o que conozcáis,
debéis intentar utilizarla para mejorar las ventas. Escuchar al cliente hasta el final, entender sus razones, entender los motivos de por qué nos compra, por qué no nos compra, cuáles son sus necesidades. Todo eso es imprescindible a la hora de vender más. Por hoy nada más. Mañana volveremos con una pregunta que me hacía una persona a través del formulario de contacto de vendedor.pro y que seguiremos contestando, porque esta consulta que me hacían la semana pasada y que ya contesté un poco sobre el síndrome de Estocolmo con los clientes, pues mañana vamos a aprender explícitamente a decirle no a los clientes. Vamos a aprender por qué muchas veces nos cuesta decir no y por qué debemos decir no. Más adelante aprenderemos también el cómo decir no, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo eso habrá que verlo poco a poco y en su debido momento. Hasta mañana.